Hola, soy yo, Conan. Paso rápidamente por acá para decirles que les dejaré mi Instagram en un comentario fijado. Sin más que añadir, comencemos con el video. La historia inicia con nuestro protagonista siendo un niño de alrededor de unos 5 o 6 años de edad. Él intentaba ocultarse detrás de las piernas de su madre, pues él en aquel entonces era sumamente tímido. Por otro lado, la madre de nuestro protagonista, la cual se llamaba Liyama, ella se rió levemente al notar la timidez de su querido hijo. Luego, ella comenzó a presentarse ante las personas que tenía enfrente, explicando que ella y el pequeño acababan de mudarse a la casa de al lado y que, por lo tanto, ellos serían vecinos a partir de ahora. Acto seguido, Liyama le pidió cariñosamente a nuestro protagonista que se presentara y saludara. Pero la timidez de nuestro protagonista era tan grande en aquel entonces que, al final, no logró presentarse. Inmediatamente después, la pequeña hija de los vecinos, la cual se llamaba Chiaya, se presentó alegremente ante Liyama y nuestro protagonista. Poco después, nuestro protagonista se aferró nuevamente a las piernas de su madre, luego, con una voz suave y tímida, él logró presentarse ante sus nuevos vecinos. Por su parte, Chiaya lo miraba fijamente con curiosidad y fascinación. En ese momento, ella pensó que él se veía muy lindo en su vergüenza. Unos meses más tarde, en un día lluvioso en el parque, nuestro protagonista y Chiaya corrían tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitían. Ellos estaban intentando encontrar un refugio para no empapar sus ropas. En eso, Chiaya encontró un buen lugar para resguardarse de la lluvia e indicó a nuestro protagonista que la siguiera. Claro, por parte de nuestro protagonista, él le pidió a ella que lo esperara, ya que Chiaya iba muy rápido. Segundos después, ambos se encontraban sentados en el suelo de aquel refugio que los cubría del aguacero. Entonces, Chiaya observaba con tranquilidad la lluvia caer, mientras ella le comentaba casualmente a nuestro protagonista que la tormenta en ese momento era fuerte e increíble. Por otra parte, nuestro protagonista estuvo de acuerdo con el comentario de ella. Acto seguido, Chiaya había sacado un caramelo de uno de los bolsillos de su vestido para extendérselo a nuestro protagonista. Ella le dijo que, aunque solo tenía uno, de todas formas ella quería dárselo a él. Por parte de nuestro protagonista, él miró emocionado aquel dulce que estaba por recibir. Luego, él le agradeció a Chiaya, sintiéndose muy feliz por la amabilidad de Chiaya. Tras unos segundos, nuestro protagonista apretaba suavemente el caramelo que Chiaya le había dado. Entonces, él con voz suave y tímida, le confesó que él quería casarse con ella cuando ambos fueran mayores de edad, ya que deseaba cuidarla y protegerla tanto como ella lo hacía con él. Al escuchar las palabras de nuestro protagonista, las pequeñas mejillas de Chiaya se fueron sonrojando lentamente. Su pequeño corazón comenzó a latir rápidamente por la emoción y, ella con una voz suave, pronunció el nombre de él. Después de unos segundos de un silencio cómodo para ambos, ella le dijo suavemente a nuestro protagonista que ella esperaría feliz y paciente hasta que ese día llegara, para que así ellos pudieran estar juntos para siempre. 10 años después, al terminar el horario escolar, nuestro protagonista caminaba de regreso a casa siendo acompañado por Chiaya. Mientras ellos caminaban, nuestro protagonista, un poco avergonzado y tímido, él le comentó a ella que ambos ya eran grandes y estaban en la secundaria, por eso, él quería que ambos deberían dejar de ir y venir juntos a la escuela. Claro, por parte de Chiaya, ella giró rápidamente la cabeza y fijó su mirada en él. Ella se había indignado un poco por la sugerencia que nuestro protagonista le acababa de hacer. Acto seguido, Chiaya se acercó un poco más a nuestro protagonista. Un tanto molesta e indignada, ella le preguntó a él si es que acaso a él no le gustaba caminar de ida y vuelta a la escuela junto a ella. Por parte de nuestro protagonista, él desvió un poco la mirada hacia la derecha con algo de vergüenza, evitando mirarla directamente a los ojos. Segundos después, con la voz un poco temblorosa por los nervios, nuestro protagonista le aclaró a Chiaya que eso no era lo que él quería decir. Este le explicó a Chiaya que no era que él quisiera dejar de caminar con ella, sino que simplemente le daba vergüenza, pues la gente podía verlos y malinterpretar su relación. Mientras decía él esto, nuestro protagonista se fue sonrojando lentamente. Al escuchar estas palabras, Chiaya se acercó aún más a nuestro protagonista, lo tomó suavemente del brazo y lo rodeó con los suyos. Luego de manera cariñosa y feliz, ella le dijo a este que él se veía muy lindo cuando se ponía nervioso y tímido.
Por parte de nuestro protagonista, él se sorprendió ante el repentino acercamiento de Chiaya. Luego, nervioso y avergonzado, él le replicó que lo que ella acababa de decir no era cierto en absoluto. 4 años después, nuestro protagonista y Chiaya se encontraban estudiando juntos tranquilamente para los exámenes parciales que tendrían dentro de unos días. Ellos dos ahora vivían juntos en un pequeño apartamento que habían alquilado cerca de la universidad. Acto seguido, nuestro protagonista acercó su cuaderno a Chiaya señalando un ejercicio con su lápiz. Él le confesó a ella que no entendía el problema y le pidió si podía explicarle cómo es que se resolvía. Chiaya, al escuchar la petición, comenzó a explicarle y a guiarlo gustosamente en el ejercicio. Ella le dijo que era algo muy simple y que solo tenía que seguir la fórmula que el mismo problema le daba, ya que prácticamente la fórmula le indicaba la respuesta. Al escuchar la paciente explicación de Chiaya, nuestro protagonista asintió lentamente con la cabeza en señal de entendimiento y le agradeció por su amable ayuda. Segundos después, Chiaya levantó lentamente la mirada y se quedó observando fijamente a nuestro protagonista en silencio. Sus mejillas se fueron sonrojando poco a poco. En su mirada había un pequeño brillo que contenía muchas emociones aún no expresadas durante estos años. Chiaya solamente lo contemplaba mientras él estaba sumamente concentrado resolviendo aquel problema con las indicaciones que ella le había dado. Ella se aseguraba de no perder el más mínimo detalle de su rostro. Claro, en ese momento Chiaya pensaba internamente que nuestro protagonista se había convertido en un hombre ante sus ojos antes de que ella pudiera darse cuenta. Por supuesto, eso no era algo que a ella le disgustara, de hecho, era todo lo contrario. Algunas semanas después, un chico universitario, tras reunir todo su valor, él confesaba sus más sinceros sentimientos a la chica que le gustaba, quien estaba parada justo frente a él. Dicha chica se había quedado en silencio por unos momentos, ya que no se esperaba para nada aquella repentina declaración de amor. Esa chica era Chiaya, quien después de unos segundos, y siendo lo más amable posible, rechazó la declaración de amor de aquel chico. Claro, mientras lo rechazaba, ella pensaba internamente en nuestro protagonista, recordando todos los bellos momentos que ellos habían pasado juntos, desde el preescolar hasta la actualidad en la universidad. Ella también pensaba en el maravilloso hombre en el que nuestro protagonista se había convertido. Acto seguido, Chiaya se dio la vuelta, alejándose de aquel chico que a ella le resultaba totalmente insignificante. Mientras se marchaba, ella se preguntaba cuándo sería el día en que nuestro protagonista le confesaría sus sentimientos, pues ella sentía que ya era hora de que ambos cumplieran aquella promesa de la infancia y por fin estuvieran juntos como pareja. Claro, mientras ella pensaba en eso, sus mejillas comenzaron a arder lentamente de la emoción al imaginarlo. Mientras Chiaya seguía caminando, ella continuaba sumergida en sus pensamientos. En su mente visualizaba la futura primera cita con nuestro protagonista, el primer beso de ambos y las diversas cosas que ella quería experimentar junto a él. Aunque Chiaya era muy paciente, ella no podía evitar desear que esos días llegaran muy pronto. Pensar en todo eso solo hacía que sus mejillas se sonrojaran aún más por la emoción, haciendo que parezcan tomates. Así pasaron los días. Nuestro protagonista y Chiaya seguían sus vidas de universitarios con absoluta tranquilidad. Pero aún así, Chiaya deseaba internamente que él confesara sus sentimientos por ella lo más pronto posible. Cada día que pasaba, Chiaya trataba de actuar con total naturalidad, pero al parecer su emoción y expectación crecían aún más, esperando con aparente paciencia el día en que nuestro protagonista por fin se le declarara para que así finalmente pudieran estar juntos como un par de tortolos muy enamorados. Claro, mientras Chiaya esperaba pacientemente la llegada de aquel día, ella se aseguraba de disfrutar al máximo todos los maravillosos momentos que pasaba con nuestro protagonista. Ella atesoraba cada instante que compartían como amigos, ya que, según Chiaya, pronto vendrían momentos aún más maravillosos cuando ellos fueran pareja. Unos días después, dentro del pequeño departamento que compartían, nuestro protagonista se acercó a Chiaya. Él se quedó en silencio por algunos segundos y, luego, estando un poco nervioso, él pronunció el nombre de ella. Acto seguido, nuestro protagonista desvió la mirada con algo de timidez y se rascó la mejilla. Entonces, él le confesó a Chiaya que le gustaba una compañera de clase de la universidad. Por ello, él le pidió el favor a ella de que le diera algunos consejos para comprar un regalo que pudiera gustarle a aquella chica de la que estaba enamorado. Al escuchar las palabras de nuestro protagonista, Chiaya se quedó en total silencio.
Su mente intentaba procesar todo lo que había oído, pero, por más que ella lo intentaba, simplemente no podía salir de su asombro. Después de unos segundos, la mente de Chiaya cayó en un caos total. Ella solamente se preguntaba una y otra vez por qué nuestro protagonista le había hecho algo así. En ese momento, ella también se cuestionaba por qué él había olvidado su promesa de la infancia y se había enamorado de otra mujer tan fácilmente. Unos días después, Chiaya permanecía totalmente inerte frente a la entrada de su pequeño departamento. Ella miraba fijamente a las dos personas que tenía por delante. Su mirada era fría, vacía e inexpresiva. Por otro lado, nuestro protagonista caminaba felizmente junto a la compañera de clase que a él le gustaba, la cual se llamaba Arakaji. Claro, ninguno de los dos se había dado cuenta de la expresión que tenía Chiaya en ese momento, quien aún permanecía inerte detrás de ellos dos. Chiaya seguía parada en el mismo sitio, manteniéndose en absoluto silencio sin apartar su mirada fría, vacía e inexpresiva de la pareja. En ese momento, ella de manera inconsciente, comenzó a apretar los puños con toda la fuerza que tenía. Horas más tarde, en la universidad, dentro de un salón de clases se estaba llevando a cabo una conferencia especial sobre una materia en específico. Solo los que estaban interesados habían asistido, ya que los demás simplemente se habían ido para poder descansar la mente de los estudios. En dicha conferencia especial se encontraba Arakaji, quien buscaba con la mirada a nuestro protagonista por todo el salón de clases. Mientras observaba a su alrededor, ella se preguntaba dónde es que podría estar nuestro protagonista, ya que él le había asegurado que asistiría con ella. Claro, también ella estaba un poco preocupada, preguntándose si él estaría bien o si es que le habría pasado algo. Por otro lado, dentro del pequeño departamento compartido, nuestro protagonista se encontraba atado de manos a la cama de su habitación. Él trataba de liberarse de las ataduras moviéndose de un lado a otro. Mientras lo hacía, él aún estando sorprendido, pronunciaba el nombre de Chiaya. En ese momento, nuestro protagonista estaba asustado, nervioso y, sobre todo, muy confundido. Él no entendía el actuar de Chiaya, por lo que le preguntó por qué ella le estaba haciendo eso. Chiaya estaba cómodamente sentada en el regazo de nuestro protagonista. Ella permaneció unos segundos mirándolo fijamente en silencio, luego, fingiendo inocencia, ella le devolvió la misma pregunta que él le había hecho. Acto seguido, la mirada de Chiaya, que pretendía ser inocente, cambió rápidamente a una completamente seria. Sus ojos se habían vuelto vacíos y fríos. Luego, con una voz carente de emoción, ella le preguntó a nuestro protagonista si es que acaso él aún no comprendía absolutamente nada. Nuestro protagonista dejó momentáneamente de intentar liberarse y miró fijamente a Chiaya. Él estaba aún más confundido por sus palabras, ya que él realmente no entendía nada de lo que estaba pasando. Acto seguido, Chiaya acercó su rostro al de nuestro protagonista lenta y sensualmente. Entonces, con seriedad, ella le recordó a él la promesa que ellos habían hecho cuando eran un par de niños, que al alcanzar la mayoría de edad, ambos se convertirían en marido y mujer. Segundos después, Chiaya soltó un pequeño gruñido. Ella le preguntó a nuestro protagonista por qué él se había enamorado de otra mujer, rompiendo tan fácilmente su preciada promesa de la infancia. Ella comenzó a reclamarle aquel hecho, enfatizando que ella lo había esperado pacientemente durante todos esos años. Al escuchar las palabras de Chiaya, nuestro protagonista le preguntó rápidamente si esa era la razón por la que ella estaba haciendo todo esto. También, él trató de razonar con ella, alegando que aquella promesa él la había considerado simplemente una broma inocente de cuando ellos eran niños. Nuestro protagonista quería seguir argumentando sobre aquella promesa de la infancia, pero Chiaya lo interrumpió antes de que él pudiera seguir hablando. Luego, ella, enojada, elevó la voz para después decirle que de ninguna manera ella creería en aquellas palabras que él había dicho, ya que se negaba a creer que aquella promesa de infancia que ella había atesorado solo había sido algo dicho a la ligera por él en aquella tarde lluviosa de años atrás. Acto seguido, Chiaya se acercó aún más a nuestro protagonista y se puso en una posición íntima, presionando su cuerpo contra el del de tal manera que no dejaba ni un milímetro de separación. Luego, Chiaya, en un susurro, le dijo a nuestro protagonista que ella no dejaría que otra mujer lo tuviera, ya que él solamente le pertenecía a ella y a nadie más. Por parte de nuestro protagonista, este solo se movía de un lado a otro, tratando de liberarse de sus ataduras o, por lo menos, de crear distancia entre ellos. Luego, él, un poco asustado y nervioso,
le dijo a Chiaya que ella estaba actuando muy raro y que, sobre todo, estaba demasiado cerca de él. Al escuchar las palabras de nuestro protagonista, Chiaya simplemente lo ignoró por completo. Luego, ella cortó la poca distancia que quedaba entre ellos, pegando su cuerpo al de él de una manera que heló la sangre de nuestro protagonista. Las mejillas de Chiaya en ese momento ardían, perdidas en un calor que solo ella sentía y disfrutaba. Luego, ella, con la perspectiva de la realidad alterada, comenzó a decirle a nuestro protagonista que él era solo de ella, que él era todo suyo y de su completa propiedad. También, Chiaya le expresó que incluso ella sería su primera y única mujer con la que él estaría. Unos segundos después, la risa de Chiaya comenzó a oírse por la habitación. La risa de ella era suave y extremadamente dulce. Luego, Chiaya no tardó en expresar su felicidad, ya que finalmente ambos se habían convertido en uno solo, y que esa primera vez de ambos los ataría para siempre, tal como, según ella, debía ser. Por parte de nuestro protagonista, este solamente se movía de un lado a otro para ver si así podía separarse de ella o, por lo menos, crear distancia entre ellos. Pero, por parte de Chiaya, ella simplemente parecía estar en otro mundo, estando perdida en una euforia total mientras se aferraba a nuestro protagonista con desesperación. En ese momento, ella le expresaba a él su retorcida felicidad, diciéndole a él que finalmente ellos se habían convertido en uno solo, que su unión por fin se había concretado. Claro, por parte de nuestro protagonista, éste le pedía que esperara un momento y que detuviera lo que estaba haciendo, rogándole que entendiera que aquello estaba muy mal. Pero nuestro protagonista nuevamente fue ignorado por completo por Chiaya, ella solamente estaba sumergida en su propio mundo. Luego, con extrema felicidad notablemente marcada en su rostro, Chiaya le dijo a nuestro protagonista que lo que ellos estaban haciendo justo ahora era algo que solamente hacían las personas que realmente se amaban mucho, cosa que la hacía muy feliz a ella. Por parte de nuestro protagonista, él aún más asustado, intentó nuevamente convencer a Chiaya de que se detuviera. Al ver que nuestro protagonista intentaba persuadirla para que ella parara, la mirada de Chiaya se volvió vacía, fría e inexpresiva. Acto seguido, Chiaya acercó su rostro al de nuestro protagonista. Ella le aseguró que el hecho de que su cuerpo no pudiera mentir ante su contacto significaba que él la amaba más que a la compañera de clase de la que él estaba enamorado. Claro, Chiaya afirmaba todo esto con total convicción, como si eso fuera una verdad absoluta. Días después, durante la tarde, nuestro protagonista se encontraba sentado con la cabeza baja en un banco de la universidad. Él estaba sumido en sus pensamientos, repitiéndose a sí mismo que lo que estaba ocurriendo entre Chiaya y él estaba realmente mal. Él se cuestionaba internamente porque su cuerpo lo traicionaba, ya que él estaba recordando con angustia que durante todos estos días Chiaya lo había sometido a su voluntad una y otra vez. Nuestro protagonista se decía una y otra vez que a él solo le gustaba Arakaji y que no tenía ningún tipo de sentimiento romántico hacia Chiaya, a quien veía solo como una hermana. Nuestro protagonista comenzó a sudar por los nervios al pensar en cómo él podría contarle a alguien sobre lo que estaba viviendo. Pero rápidamente él descartó aquella idea, pues éste sentía que sería muy peligroso intentar dejar a Chiaya, ya que él no sabía cómo podría reaccionar ella ante eso. Esa incertidumbre ciertamente lo aterraba mucho. De repente, Arakaji se acercó a nuestro protagonista, sacándolo de sus pensamientos. Ella lo llamó suavemente, él se había sorprendido levemente, pero luego, él la saludó con una mezcla de curiosidad y nerviosismo sobre lo que ella quería. Arakaji se aproximó un poco más a nuestro protagonista y, algo avergonzada, ella le preguntó si es que acaso él estaba preocupado por algo últimamente. Ella notaba que había estado muy distraído durante estos días en clase, lo cual la inquietaba, por lo que Arakaji se ofreció a escuchar cualquier problema que él pudiera tener. Al escuchar las palabras de Arakaji, nuestro protagonista olvidó momentáneamente sus preocupaciones y se fue sonrojando lentamente. Él la miró fijamente en silencio, pensando con emoción que ella era muy amable y que realmente se preocupaba por él. Esa gentileza era precisamente lo que lo había enamorado de ella. Acto seguido, tragó saliva y comenzó a sudar debido a los nervios. Él en ese momento, aunque no estaba del todo convencido, consideró la posibilidad de hablar con Arakaji sobre la situación que él estaba viviendo con Chiaya. Pero antes de que nuestro protagonista pudiera sincerarse con Arakaji, su teléfono comenzó a vibrar, siendo acompañado de una notificación de mensaje de texto. Por alguna razón, él se estremeció y se le puso la piel de gallina.
Segundos después, el rostro de nuestro protagonista palideció aún más y su mirada quedó clavada fijamente en la pantalla de su teléfono. Él se había quedado inmóvil por unos instantes, estando totalmente sorprendido, confundido y muy asustado. Aquel mensaje era de Chiaya. En él, ella le preguntaba a nuestro protagonista el por qué él estaba hablando con esa chica que a ella le resultaba tan repugnante. Tras unos segundos, nuestro protagonista finalmente reaccionó y comenzó a mirar a su alrededor con total pánico. Él pensó internamente que quizás Chiaya lo estaba vigilando de alguna manera. Sin embargo, por más que él buscaba en su entorno, no encontraba ningún rastro de ella, por lo cual descartó la idea, pero el mensaje en su teléfono seguía preocupándole profundamente. Claro, lo que nuestro protagonista no sabía era que, en ese momento, él cargaba dentro de su mochila un dispositivo que transmitía su ubicación en tiempo real e incluía micrófonos integrados para escuchar todo lo que decía en todo momento. Por otro lado, se podía ver a Chiaya caminando tranquilamente por un parque cercano al campus universitario. Ella se quejaba para sus adentros, pensando que ella debía estar más atenta y no quitarle los ojos de encima a su amado, pues aquella gata rompehogares había vuelto a aparecer para intentar acercarse a él. De repente, el monólogo de Chiaya se vio interrumpido al ella escuchar, a través de sus audífonos, el cómo Arakaji llamaba a nuestro protagonista, preocupada por el pánico que se notaba en nuestro protagonista desde el otro lado. Acto seguido, Chiaya se llevó lentamente un dedo a los labios. Con un tono que pretendía sonar tranquilo e inocente, ella se dijo a sí misma que, después de todo, ella tendría que amarrar debidamente a nuestro protagonista para que, por más libre que él fuera, siempre terminara volviendo a ella sí o sí. Segundos después, la mirada de Chiaya se oscureció y sus ojos se tornaron opacos y vacíos. Por su mente pasaban miles de escenarios posibles sobre lo que ella podría hacer. Lentamente, ella pronunció el nombre de nuestro protagonista con suavidad, pero con un tono oscuro. Horas después, al terminar el horario universitario, nuestro protagonista caminaba de regreso al pequeño departamento compartido. Él en ese momento se recriminaba a sí mismo por no haber podido hablar sinceramente con Arakaji sobre lo que le estaba pasando. Poco después, nuestro protagonista se detuvo un momento. Él pensó que, a este paso, ni siquiera él sería capaz de tener una conversación seria con ella. Sin embargo, también se dio ánimos a sí mismo, convenciéndose de que tenía que hablar claramente con Arakaji. Acto seguido, nuestro protagonista levantó la mirada y se fijó en la ventana del departamento compartido, específicamente, en la de la habitación de Chiaya, pues la luz de la habitación en ese momento estaba apagada. Nuestro protagonista se preguntó a sí mismo si es que Chiaya aún no había regresado de la universidad, ya que, normalmente, cuando ella estaba en casa, la luz de su habitación siempre estaba encendida. Unos minutos después, nuestro protagonista entró en su pequeño departamento compartido. Como era costumbre, él anunció su llegada en voz alta, pero al no recibir una respuesta, él pensó que realmente no había nadie más en casa. Mientras nuestro protagonista se adentraba en el departamento, él se debatía consigo mismo si es que él debería hablar seriamente con Chiaya por mensaje de texto o si sería mejor hacerlo cara a cara. Claro que, al considerar la opción más directa, inevitablemente él comenzó a sudar frío por los nervios de tener que confrontarla. Mientras tanto, la puerta de la habitación de Chiaya se abrió lentamente. De la oscuridad emergió una figura que daba pasos deliberadamente lento. Era ella. Acto seguido, Chiaya se acercó a nuestro protagonista de una manera sigilosa. Mientras lo hacía, ella sacó lentamente una pistola eléctrica de uno de sus bolsillos. Segundos después, al estar justo detrás de él, Chiaya dirigió el arma hacia su nuca y, sin dudar ni un segundo, ella apretó el gatillo, enviando una descarga eléctrica a través de su cuerpo. 40 minutos después, nuestro protagonista se movía de un lado a otro. Él estaba tratando desesperadamente de liberarse de las ataduras que lo retenían en la cama. Cabe destacar que él en ese momento se sentía expuesto y vulnerable en esa posición. Por su parte, Chiaya estaba sentada gustosamente sobre el regazo de nuestro protagonista, mirándolo fijamente con una expresión que pretendía ser de preocupación. Ella le preguntaba por qué él no escuchaba nada de lo que ella le decía. Es importante recalcar que la cercanía de ella en ese momento resultaba muy asfixiante e invasiva. Rápidamente, su falsa expresión de preocupación fue reemplazada por una de total seriedad, mientras su mirada se oscurecía lentamente. Luego, Chiaya le confesó a nuestro protagonista que ella lo amaba,
lo amaba más que a nadie en este mundo. Acto seguido, Chiaya acercó su rostro al de nuestro protagonista y le susurró a él que, dadas las circunstancias, ella ya no podía evitar tomar las precauciones que tenía planeadas para mantenerlo siempre a su lado. Chiaya se acercó lentamente a la oreja de nuestro protagonista y, de manera pausada y provocativa, le confesó a nuestro protagonista que ella se había convencido a sí misma de esperar hasta que ambos se graduaran de la universidad para obtener ese diploma por el que tanto ambos se habían esforzado. Acto seguido, Chiaya se alejó rápidamente de su oído para después colocar ambas manos sobre sus propias mejillas, que ardían por la gran emoción del momento. Luego, con una felicidad extrema en su voz, ella le confesó a nuestro protagonista que definitivamente ella no podía esperar más, que era algo inevitable que debía suceder. Mientras tanto, nuestro protagonista había permanecido en silencio todo este tiempo debido a que estaba amordazado. Él, al escuchar las palabras de Chiaya, todo su cuerpo se estremeció inevitablemente. Luego, él comenzó a mirarla con miedo y extrema confusión. Chiaya volvió a clavar su mirada fijamente en nuestro protagonista, en sus ojos se reflejaban un brillo muy oscuro y perverso. Con emoción, ella le dijo que, de ahora en adelante, él debía entregarle toda su esencia. Segundos después, Chiaya llevó lentamente ambas de sus manos a su vientre y comenzó a acariciarlo con suavidad y ternura. Esta le dijo a nuestro protagonista que ella deseaba llevar a su hijo en su vientre. Esta le confesó que él sería el único hombre en el mundo con el que ella estaría mientras estuviera viva, y el único con quien ella formaría una hermosa familia. Acto seguido, Chiaya acercó lentamente su rostro al de nuestro protagonista. Sus ojos se habían vuelto opacos y oscuros, mientras una sonrisa tétrica se formaba en sus labios. Entonces, con una voz extremadamente dulce y suave, ella le susurró que, si ella tenía un lindo bebé con él, ambos podrían permanecer juntos para siempre. Al escuchar estas palabras, nuestro protagonista se puso aún más nervioso y asustado, su ansiedad estaba por las nubes. Él miraba a Chiaya de una manera suplicante, tratando de expresarle con la mirada que, por favor, detuviera toda esa locura que ella estaba haciendo. Pero al comprender que Chiaya no se detendría por nada en el mundo, nuestro protagonista comenzó a moverse de un lado a otro desesperadamente, intentando inútilmente liberarse de las ataduras y escapar de ella. Por su parte, Chiaya observaba con tranquilidad los intentos de escape. Entre pequeñas risas, ella le decía que esperara y que dejara de moverse. Segundos después, al ver que nuestro protagonista seguía moviéndose de manera brusca y desesperada, Chiaya decidió sacar su pistola eléctrica y usarla contra él una vez más. Mientras la descarga recorría el cuerpo de nuestro protagonista, ella le decía a él tranquilamente que no se enojara más, ya que todo lo que ella hacía era por el bien de su relación. Acto seguido, mientras Chiaya disfrutaba plenamente de aquel momento de unión, ella feliz y emocionada le aseguraba a nuestro protagonista que a ellos les esperaba una vida maravillosa como una verdadera pareja de ahora en adelante. Mientras ella seguía sumergida en su propia euforia, Chiaya le confesó a nuestro protagonista que, a partir de ese momento, ellos vivirían y estarían juntos hasta que ambos dieran el último suspiro de sus vidas. Nuestro protagonista solo la miraba fijamente, estando muy aterrado e impotente ante lo que su amiga de la infancia se había convertido. Por su parte, Chiaya seguía aferrada a nuestro protagonista, ella estaba diciéndole a él muy emocionada que ambos tendrían que registrar su matrimonio en el registro civil antes de que su vientre comenzara a albergar un hijo suyo. Unos segundos después, Chiaya alzó la voz para expresarle a nuestro protagonista que ella no necesitaba nada más en la vida, tenerlo a él era suficiente para ser completamente feliz y vivir con total tranquilidad y plenitud. Chiaya volvió a mirarlo fijamente, en sus ojos se notaba la extrema felicidad y emoción que sentía en ese momento. Ella le preguntó a nuestro protagonista si es que su plan para un futuro perfecto para ellos le parecía bien. Claro, obviamente nuestro protagonista no pudo opinar al respecto, ya que, de todos modos, ella no iba a tener en cuenta su voluntad. 2 años después, se veía a nuestro protagonista regresando a lo que podría considerarse su hogar tras terminar su jornada laboral en la oficina. Él, al entrar, anunció su llegada con una voz monótona. Él tenía una expresión cansada y sus ojos lucían vacíos y apagados. Por otro lado, Chiaya observaba en silencio cómo nuestro protagonista entraba y se acercaba lentamente a ella. Una sonrisa de total satisfacción se dibujó en sus labios al ver a su amado esposo ser tan bueno y obediente. Acto seguido, Chiaya le dio felizmente la bienvenida a casa a su amado esposo.
Ella estaba sentada tranquilamente en el sofá de la sala de estar, mirándolo fijamente mientras acariciaba con suavidad su vientre abultado de 8 meses de gestación. Así, esta historia nos demuestra que, a veces, las yanderes pueden ganar y cumplir el objetivo de poseer a sus amados. Si llegaste hasta el final, significa que te gustó el video o que al menos la historia te pareció entretenida. Me ayudaría muchísimo que se suscribieran al canal y le dieran like a este video. Sin más que agregar, me despido. Hasta la próxima.